queridos gradistas, hoy en un nuevo repaso ATG hablaremos de las tercerías. Las tercerías son intervenciones de terceros en un juicio ejecutivo y a saber encontramos las del artículo 518 del CPC que nos establece que las tercerías son tercería de dominio, de posesión, de prelación y de pago. No obstante a lo anterior, también en el artículo 520 del CPC encontramos otras situaciones que también se pueden tramitar como tercerías, específicamente deudas que se le cobran a ciertos herederos. Por ejemplo, encontramos aquí el caso de aquel heredero que no ha aceptado la herencia, pero se le están cobrando deudas ya sean hereditarias o testamentarias. O también encontramos la situación de aquel heredero que está sucediendo por derecho de representación, pero él expresamente ha repudiado esa herencia y se le están cobrando deudas hereditarias. Entre otras situaciones que también regula ese artículo, pero está todo relacionado con deudas de los herederos. La intervención de estos terceros en un juicio ejecutivo son eminentemente como tercero excluyente. Aquello se ve reflejado tanto en la tercería de dominio como en la tercería de posesión. Lo que no obsta que en algunos casos podrían ser como terceros coadyuvantes, lo que pasaría, por ejemplo, en la tercería de pago. Ahora vamos a analizar cada una de estas tercerías que están en el artículo 518 del CPC. En primer lugar tenemos la tercería de dominio, que la podemos definir como la reclamación que hace un tercero en el juicio ejecutivo alegando tener el dominio de los bienes embargados, solicitando que se alce el embargo y así se le reconozca su derecho. La tercería de dominio se tramita en cuaderno separado, teniendo al ejecutante y al ejecutado como sujetos pasivos y se le aplican las normas completas del juicio ordinario, omitiéndose los escritos de réplica y dúplica. La demanda de tercería de dominio debe cumplir con todos los requisitos del artículo 254 del CPC. Teniendo en cuenta esto, su admisibilidad será mucho más estricta, ya que no se va a admitir esta demanda de tercería si es que llegara a faltar cualquiera de los 5 requisitos de dicho artículo, siendo o marcando la diferencia con lo que pasa en el juicio ordinario, donde esta situación solamente va a ocurrir si se omiten los 3 primeros requisitos. La regla general es que la interposición de la tercería de dominio no suspenda la tramitación del cuaderno de apremio. Pero esto sí va a ocurrir si se presenta un instrumento en el cual se dé cuenta del derecho real de dominio que se está alegando. Para esto necesitaríamos un instrumento público y que dicho instrumento sea anterior a la demanda ejecutiva. En segundo lugar, tenemos la tercería de posesión, la cual consiste en la intervención de un tercero en el juicio ejecutivo, el cual solicita que se alce el embargo del bien que se está alegando posesión. Este se va a tramitar como un incidente. Sin perjuicio de ello, este no va a suspender la tramitación del cuaderno de apremio. Excepcionalmente podría hacerlo cuando acompañamos antecedentes en los cuales se va a presumir una posesión grave que se esté invocando, como por ejemplo en el caso de acompañar una boleta o una factura del bien embargado. ¿Qué tercería es más conveniente interponer en la práctica? ¿La tercería de posesión o la tercería de dominio? Esta suele ser una pregunta muy común en los exámenes de grado y vamos a responder que lo más práctico es interponer una tercería de posesión. ¿En qué argumentos vamos a basar nuestra respuesta? Primero, en economía procesal, puesto que nosotros ya sabemos que la tercería de dominio se tramita bajo las normas del juicio ordinario, es decir, un juicio de lato conocimiento, por más que se omitan estos escritos de réplica y dúplica. En cambio, la tercería de posesión se tramita mediante los incidentes, que suele tener siempre una tramitación más breve. Eso por una parte. Y el segundo argumento es ya más bien por fines probatorios. Recordemos que el poseedor se reputa dueño, mientras otro no justifique serlo. Es una presunción que está en el artículo 700 del Código Civil y el efecto que tiene de forma procesal es que va a invertir la carga de la prueba, lo cual siempre va a ser mucho más ventajoso para el poseedor. Es más, como es una presunción simplemente legal, igualmente se puede desvirtuar y siempre será más fácil probar la posesión que el dominio. Pensemos de los bienes inmuebles. La posesión de un bien inmueble se va a probar simplemente con la inscripción en el conservador de bienes raíces de ese título.
En cambio, el dominio se va a aprobar mediante la prescripción, que siempre suele ser más complejo porque hay que hacer un estudio de título en la práctica que tiene que durar al menos 10 años hacia atrás. Por tanto, ahí están los dos grandes argumentos, por economía procesal, tipo de procedimiento y también por la prueba. En tercer lugar, tenemos la tercería de prelación. Esta consiste en la intervención de un tercero en el juicio ejecutivo, invocando una preferencia o privilegio, una prenda o hipoteca para poder ser pagado preferentemente de acuerdo a las reglas de la prelación. Por ejemplo, el acreedor hipotecario podría interponer este tipo de tercería, puesto que la hipoteca es una preferencia de tercera clase. Esta tercería se tramita como un incidente. No suspende el cuaderno de apremio, puesto que este no es su objetivo. Sí suspende o podría llegar a suspender el pago, ya que esto sí es lo que se está buscando con la interposición de esta tercería, lo que es el pago preferente o con antelación, ¿cierto?, al ejecutante. Para poder interponer este tipo de tercería tenemos que contar con algunos requisitos. Lo primero es la existencia de un título ejecutivo. También como instrumento básico fundante, ¿cierto? Debemos en este caso señalar en el instrumento o tenemos que también contar con ciertas circunstancias que justifiquen el derecho a que el tercero sea pagado preferentemente. Acá tenemos una excepción. En los casos en los que no se dependa de un documento, no va a ser necesario, como por ejemplo en el caso del posadero sobre los efectos del deudor introducidos en la posada. Otro de los requisitos es que debe expresarse la razón por la cual no es valista y señalar cuál va a ser la preferencia o privilegio que se está invocando. Y por último tenemos a la tercería de pago, que la podemos definir como la intervención de un tercero acreedor no preferente en el juicio ejecutivo para que se le reconozca su derecho a concurrir en el pago con el producto de la realización de los bienes a falta de otros bienes del deudor a prorrata de sus respectivos créditos. Se tramita como incidente y tampoco produce el efecto de suspender la tramitación del cuaderno de apremio. ¿Cuál es la oportunidad para presentar una tercería? Para esto tenemos que distinguir. La tercería de dominio y posesión se puede interponer desde que se efectúa el embargo del bien que no sea de dominio o posesión del ejecutado hasta la tradición que se realiza al adquirente, ¿cierto?, del bien que se encuentra en remate. Para eso tenemos que distinguir si estamos frente a un bien mueble o inmueble. Si estamos frente a un bien mueble, se entiende que esta tradición se efectúa por el martillero y si estamos frente a un bien inmueble es hasta que se extiende el acta de adjudicación, la cual se entiende que no es una tradición, sino que más bien es un título que nos habilita para poder efectuar esta o practicar esta tradición. Las tercerías de prelación y de pago serán desde que se han embargado los bienes, culminando la liquidación en una suma de dinero, y su oportunidad final se extiende hasta antes de que se le haga el pago al ejecutante con el producido. Finalmente, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué recursos proceden en contra de la resolución que se pronuncia acerca de las tercerías? Acá tenemos que volver a distinguir. Primero, en la tercería de dominio. Recordemos que esta se tramita como juicio ordinario y la sentencia que se pronuncie acerca de ese procedimiento va a ser una sentencia definitiva. Por tanto, en su contra va a proceder el recurso de apelación que se va a conceder en el solo efecto devolutivo y eventualmente también podría proceder una casación en la forma. En cambio, en la tercería de posesión, prelación y de pago, como se tramitan como incidentes, tenemos que distinguir si se acogen o si se rechazan. Si se acogen serán sentencias interlocutorias y por tanto en contra de esas resoluciones también va a proceder recurso de apelación, también en el solo efecto devolutivo. En cambio, si se rechazan van a ser considerados autos y en contra de los autos procede el recurso de reposición. Igualmente en la práctica es muy común que se interponga el recurso de reposición con apelación en subsidio en el plazo de 3 días. Eso por el día de hoy, espero que este nuevo repaso de ATG haya sido de mucha utilidad, nos escriben cualquier duda y también recuerden que tenemos cupos disponibles. Consulta también todos los planes que tenemos para ti. Nos vemos en otro repaso ATG.